Comunicación con la doctora María José Sanglá, que es la directora del Complejo Sanitario San Luis. En el Complejo Sanitario San Luis hay 3 personas, 2 en cuarentena o 2 que están en aislamiento, uno de ellos enfermo de coronavirus, y de los otros se estaba esperando, no sé si ya habrá información, el resultado de las pruebas de laboratorio enviadas al Instituto Malbrán. Doctora Sanglá, gracias por atenderme. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, doctora. Doctora, quería conocer información vinculada con la evolución de estas personas que están internadas en el complejo sanitario San Luis. Bueno, nosotros tenemos en este momento 3 personas en lo que refiere a la contingencia del coronavirus. Una de ellas positiva para el virus, que está con muy buena evolución, asintomática en estos momentos y solamente internada por criterio epidemiológico, no clínico. Y luego tenemos 2 personas también aisladas que están bajo definición de casos sospechosos con síntomas. Estamos esperando los resultados del Malbrán, muestras que arribaron al Malbrán antenoche y en el día de hoy no se completó el procesamiento. Creo que esto debe ya a la demanda que está teniendo el Malbrán y sí se comprometen a entregar los resultados el día de hoy. Los pacientes están con buena evolución, están cursando un síndrome febril agudo, con patología respiratoria banal, pero están con buena evolución. Doctora, y quiero conocer esto. ¿Han tenido ustedes muchas consultas vinculadas con la posibilidad de estar afectados por el coronavirus o no? Más que eso, tenemos muchas consultas en cuanto a si se deben aislar o no. Por ahí el sector privado y algunas empresas no cumplen con la restricción que está por resolución del Ministerio de Trabajo y les solicitan sí o sí un certificado para aquella gente que viajó, y eso genera un trastorno porque el paciente no sabe dónde conseguirlo y no lo necesita. Con el pasaporte presentado que indica el viaje, ya directamente entra en cuarentena. Eso hace que el paciente salga a la calle, que circule y que no cumpla la cuarentena en busca de la famosa certificación que se le solicita. Uh-huh. ¿Y ustedes qué hacen en estos casos? ¿Les recomiendan que usen el pasaporte? Exactamente, les recomendamos que usen el pasaporte, les recomendamos, por ahí les damos la resolución de nación para que se la entregue a la empresa, en aquellas empresas que no tienen conocimiento de esto. Después tenemos muchas consultas en cuanto a gente que viajó pero que ya cumplió la cuarentena, como por ejemplo viajé los primeros días de febrero, entonces se los explica, se los cita, se los ingresa al consultorio, se les explica bien para que la gente esté tranquila. Ajá. Porque aquellos que ya transcurrieron más de 14 días desde su retorno de esas zonas y no han manifestado síntomas, estarían sanos. Exactamente, ya se les levanta la cuarentena y pueden hacer su vida normal si son asintomáticos. ¿Y hay posibilidades de seguimiento de la gente que ha estado en las zonas de circulación del virus y que han venido a Nosotros, San Luis? en este momento, o sea, en el día de anoche, estamos esperando en realidad el decreto en mano, pero en el día de anoche el presidente de la Nación aparentemente firmó el decreto de la restricción obligatoria. Sí. O sea, todo aquel paciente perdón, no son pacientes porque no tienen enfermedad y por ahí uno se confunde, todas aquellas personas que estuvieron en el exterior, en zonas de circulación del virus, deben quedar en cuarentena. Hasta nosotros ayer a último momento no teníamos armas, por así decirlo, desde el punto de vista legal para obligar la cuarentena. Es más, se recomendaba la cuarentena, es lo que decía la norma, y ahora dice es obligatoria la cuarentena. Si nosotros estamos trabajando con seguridad para hacer algo en todo lo que es fronteras y vamos a sacar formularios o declaraciones juradas, porque lo que nos estamos dando cuenta es que en estos últimos días que por más que se le diga a la gente por favor vaya a su casa, tiene que estar en su casa, tiene que hacer cuarentena, no la realice. Sí, precisamente conozco la referencia que me han dado de hasta un incidente en un comercio local en razón de que una persona
que está recién llegada de esa zona y a la que de las zonas de circulación del virus y que han mandado a cuarentena, se había presentado en ese comercio y había hecho algunas referencias y bueno, se había originado ahí un problema, digamos, por ese comportamiento inadecuado de la persona. Ahora, doctora, mire, ayer la doctora Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, ha dicho que es imposible que no vaya a haber algún contagio autóctono en algún momento. Ha dicho que no nos vamos a poder mantener como en la situación actual. ¿Qué piensa usted de esto? Nosotros creemos lo mismo. En este momento, ya ayer a la tarde, se ha visto que Chile y Brasil están teniendo circulación propia, están empezando con contactos autóctonos. Hasta ayer ellos estaban, igual que nosotros, con medidas o sea, todos los casos eran de pacientes importados, o sea, pacientes que tenían nexo con el exterior. Es una lucha permanente y en la cual nosotros estamos abocados. Debido al comportamiento que ha tenido el virus en el resto del mundo, creemos que nosotros vamos a llegar también a tener circulación propia. Bueno, y en ese caso, si llegáramos a tener circulación propia y si hubiera esta explosión que se ha dado en otros lados de la cantidad de casos, ¿no? O sea, multiplicación de casos en tan poco tiempo. ¿Hasta dónde llegan? Sí. Siempre lo que hay que tener en cuenta es ver a quién afecta más este virus, a quién le provoca mayores daños y en qué rango etario tiene mayor mortalidad, por así decirlo así crudamente. Se ha visto que en todos los pacientes jóvenes, en toda la gente joven, no tiene letalidad ni mortalidad, no genera muertes, a no ser de pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad, o sea, pacientes que tengan enfermedades crónicas o que sean inmunodeprimidos. Sí aumenta la letalidad, la mortalidad de manera exponencial a partir de los 60 años, llevando, por ejemplo, se vio en China hasta un casi 16% en los 80 años. Si nosotros nos remitimos a Brasil, la media de mortalidad es 81 años, o sea, pacientes grandes con patología crónica. El paciente joven seguramente lo va a causar como un resfrío común y por ahí ni siquiera se va a dar cuenta, o sea, una rinorrea, un pico febril de un día y nada más. Y no va a tener más nada. Entonces nosotros, todo el centro sanitario, la asistencia sanitaria tiene que girar a los pacientes que tienen comórbida principalmente y que va a tener otro síntoma más que es la insuficiencia respiratoria. Nosotros en este momento estamos aislando a todo caso sospechoso con síntomas. ¿Por qué? Para tratar de bloquear la circulación propia del virus. Una vez que nosotros tengamos circulación propia, seguramente nosotros siempre estamos detrás de las normas de nación, pero seguramente el paciente que se va a internar es aquel paciente que tenga comórbida o que tenga causa clínica. Como yo les dije en este momento, el caso 1 positivo que nosotros tenemos es una paciente positiva, pero que no tiene causa clínica de internación. En este momento hace 48 horas que está asintomática, pero la curva epidemiológica marca que en este momento tiene que estar aislada para evitar la circulación propia, para evitar los contagios, etcétera. Algo así sucedió en el 2009 con H1N1. La diferencia fue que H1N1 fue exponencial y en días generó un brote muy grande. Nosotros ahora lo estamos llevando y está un poco lento, pero bueno, los epidemiólogos, los médicos que hemos transcurrido alguna contingencia anteriormente, vemos que va a venir. Ahora, doctora, nosotros estamos siguiendo obviamente con atención todo lo que pasa y diariamente vemos bueno, la preocupación de ustedes desde el ámbito público por informar y recomendar lo que hay que hacer. Ahora, hay una cuestión que la tomé esta mañana leyendo información de distintos lugares y que es que la pregunta mía que quería formularle era, supuesto caso que haya una explosión así, que se presente gran cantidad de casos, usted recién nos dio una explicación de un criterio que podría utilizarse para internar, pero ¿hay camas suficientes? ¿Habría cómo atender si nos enfermáramos masivamente?
A ver, nosotros estamos trabajando en la segunda y tercera etapa que podrían suceder, viendo qué va a ocurrir, cómo va a girar el hospital en cuanto a la internación, viendo qué va a ocurrir en Mercedes, qué va a ocurrir en Merlo, qué va a ocurrir en el interior, cuántas camas tenemos, cuántas de complejidad, reforzando las camas de complejidad y al ser una pandemia nosotros sabemos que la asistencia va a ser masiva. Nosotros estamos planeando y trabajando para la asistencia del paciente crítico. Sí sabemos que el paciente que no tenga comórbidas es un paciente que tiene que cursar la enfermedad en su casa porque va a ser un resfrío común. Sí, nosotros tenemos planteado el hospital en que va a ser un giro muy grande, seguramente con todo lo que es cirugías programadas, etcétera, que se van a suspender, todo lo que es controles de niños sanos, control de adultos sanos, control de enfermedades crónicas, van a tener su suspensión en su momento. Todo eso lo estamos planeando en diferentes etapas para centrar la asistencia en esta pandemia. Doctora, y en cuanto a los recursos que eventualmente se van a necesitar, hemos visto que, bueno, la provincia pone lo necesario, pero hemos visto que el gobierno nacional ha dispuesto partidas presupuestarias para reforzar las tareas de los centros sanitarios en todo el país. Eventualmente los recursos vienen para atender lo que sea necesario. Nosotros estamos bajo los insumos que nosotros tenemos y manejamos manualmente, se están haciendo compras adicionales de todos los insumos que ya se compraron y que se están siguiendo comprando, se van a seguir comprando. Estamos elaborando listas de equipamiento pesado para comprar con provincia y también hemos mandado una lista de necesidades de equipamiento pesado para Nación. Nosotros buscamos prepararnos para el mayor número de camas complejas que podamos llegar a tener y estamos previniendo. ¿Qué sería? Pero bueno. No, sí, pero bueno. Perdón, no escuché la pregunta. Pero bueno, me decía usted. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta lo que es pandemia. Ayer leía, yo tengo por ejemplo un familiar que es médico en Barcelona y me decía de que en este momento ya están buscando camas con oxígeno y ya no buscan respirador. La idea es no llegar nunca a eso, o sea, por eso es que hay que trabajar muchísimo en la prevención y en la etapa que estamos trabajando ahora, que es tratar de que lo que ingrese y si llegamos a tener circulación propia tenga la menor afectación posible. ¿Qué es equipamiento pesado? Que me mencionaba usted recién. Sí. Cuando hablamos. Nosotros le decimos equipamiento pesado a lo que es, por ejemplo, una unidad de terapia intensiva. Ajá. Lo que es su cama, su respirador, su monitor, sus bombas y todo lo que lleva o trabaja alrededor de lo que es una terapia intensiva. Una terapia intensiva no solamente es la unidad donde está el paciente, el médico, el enfermero, la mucama, sino que es todo un equipo que lo sostiene, laboratorio, rayos, imágenes, toda una estructura muy grande que es lo que sostiene a un paciente crítico. Doctora Sangla, muchas gracias por la información. Muchísimas gracias. Bueno, disculpe la molestia. Buen día. La doctora María José Sangla, que dirige el Complejo Sanitario San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto.